Estamos en el domingo 14 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Fratres, hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrarios a los de la carne. Son entre sí opuestos, por lo que no hagáis lo que queráis. Mas si os conduce el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: fornicación, deshonestidad, lujuria, idolatría, magia, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietaros por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si el heno del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Por estas cosas se afanan los paganos. Más sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 14 después de Pentecostés, y el Evangelio de hoy nos habla de que hay que tener confianza en la providencia, hay que tener confianza en que Dios nos cuida, nos ayuda. Es el objeto de la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, y así como la caridad y la fe. En ese sentido, Santo Tomás nos dice que las virtudes teologales, en esas pues no hay límite, porque se refieren a Dios, y como Dios no tiene límite, pues debemos tener una caridad que no puede haber, debemos no limitarla, debemos tratar de siempre tender a una mayor intensidad, porque del lado de Dios no hay límite y no se puede creer en Dios suficientemente, porque Él es infinito, infinitamente grande, infinitamente perfecto. Igual la esperanza, pues nunca podremos confiar en Dios suficientemente porque es infinito,
y entonces la confianza no debe tener límites. Lo mismo la caridad, no podemos amar a Dios nunca suficientemente, porque es infinitamente bueno, pero bueno, del lado nuestro hay esa imposibilidad de amarlo infinitamente, pero lo que debemos tener claro es que no debemos poner límites a nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en Dios y a nuestra caridad a Dios. Entonces ahí pues no debemos poner límites a eso, debemos siempre crecer. Y Santo Tomás nos dice que las virtudes que se usan pues para los actos de esta vida, pues esas sí hay que tener, están siempre entre dos extremos, y debemos respetar el medio de las cosas, no caer en un extremo ni en el otro, ¿verdad? Y todas las virtudes se llaman morales, las virtudes cardinales, pues deben tener una cierta medida, porque no debemos exagerar de un lado ni de otro. A veces se puede exagerar porque se hace de más, o pues también se puede exagerar porque se hace de menos, ¿verdad? Es como en la comida, si yo como de más, pues eso me va a afectar. Si yo como demasiado poco, pues también me puede afectar. Entonces hay un medio que hay que respetar, así en todas las virtudes cardinales, todas las virtudes humanas que se dirigen a las criaturas, pues hay siempre un medio a que respetar, no hay que exagerar, ni hay que omitir demasiado, ¿verdad? Entonces, todas son así. Por ejemplo, la justicia se puede exagerar, o se puede fallar por defecto, porque no se hace todo. Mientras que en las virtudes teologales no hay este medio de la virtud, porque de parte de Dios no hay límite. Entonces nunca se podrá amar suficientemente, ni creer en Él suficientemente, ni esperar suficientemente. Pero del lado de las obras, cuando estas virtudes teologales nos mueven a actuar en los actos de esta vida, entonces sí debemos tener cuidado en no exagerar, en no hacer de más o hacer de menos. Entonces, nuestro Señor nos dice que debemos tener confianza porque nuestro Padre Celestial nos cuida. Pero eso no quiere decir que no debemos hacer nada, volvernos pasivos y volvernos quietistas y no hacer nada por Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra el medio de la práctica en las cosas humanas, de la esperanza, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de decir que Dios nos cuida, pero Él también quiere que hagamos algo, y también tenemos nuestra parte. San Ignacio de Loyola decía que nosotros debemos hacer todo como si todo dependiera de nosotros, y debemos esperar todo como si todo dependiera de Dios. Pareciera que hay una contradicción, pero no hay contradicción, simplemente nosotros debemos también actuar y en la vida hacerlo lo mejor que podamos, y de todos modos, incluso en lo que nosotros hacemos, pues está la providencia de Dios. Dios nos dio esos dones que tenemos para portarnos bien, y debemos hacer todo, fructificar todas las gracias que Dios nos ha dado, todos los talentos, todos los bienes que Dios nos ha dado, debemos hacerlos fructificar. Pero ¿en qué medida se puede exagerar en esta confianza en Dios? Pues debemos hacer todo como si dependiera de nosotros, todo, y esperarlo todo como si todo dependiera de Dios. Entonces podemos exagerar en la inquietud. Ahí está cuando tenemos nuestras preocupaciones, nuestras actividades, no debemos inquietarnos, ¿verdad?
es lo que nuestro Señor nos dice, qué comeremos, qué nos cubriremos. O sea, esa inquietud, esa ansiedad, no debemos tenerla. Ese es el límite. No podemos hacer todo porque no todo está en nuestras manos. No podemos prever todo porque no todo está en nuestras posibilidades. Entonces no debemos hacer más de lo que podemos, más allá, preocuparnos más allá de lo que podemos preocuparnos, porque no somos capaces de prever todo. Entonces el límite en las cosas temporales es guardar la paz, o sea, hacer lo mejor que podamos, pero no inquietarnos, no caer en la ansiedad de decir que Dios, qué va a pasar mañana, qué va a hacer. Ese es el límite, ¿verdad? Ese es el medio que se debe conservar. Mucha gente vive hoy en la inquietud porque ya como no tienen la virtud de esperanza o no la practican, entonces creen que todo depende de ellos, entonces creen que ellos pueden hacer todo. Y por eso están inquietos, porque en realidad pues el hombre no puede prever todo, no puede hacer todo, hay muchas cosas que escapan a sus posibilidades. Entonces están en la ansiedad, en la inquietud, están siempre pensando en el mañana, o de una manera exagerada, lo cual les quita la paz, les quita la serenidad, les quita la confianza en Dios, y eso es la señal de que están exagerando en sus preocupaciones. No hay que llegar a ese punto. Debemos hacer todo lo que podamos, como dice San Ignacio, como si todo dependiera de nosotros, pero no más de lo que podemos, ¿verdad? Y ahí dejámosle todo a Dios. Entonces, si exageramos en lo que debemos hacer, en lo que debemos prever, en lo que debemos pensar en el futuro, pues viviremos siempre en la ansiedad y en la inquietud. Y eso Dios no nos pide eso. Y Él nos dice, no os preocupéis porque yo estoy ahí. Entonces hay que creer en su providencia, Él nos cuida, así como cuida a las aves del cielo, incluso a las plantas, a los lirios del campo. Dios los cuida. Entonces Dios nos cuida también a nosotros, sin que eso quiera decir que nosotros debemos ser unos perezosos, unos pasivos, unos quietistas. No es eso lo que Dios quiere decir. Hagamos todo nuestro deber, todo lo que podamos, como si todo dependiera de nosotros, pero ya hay cosas que escapan a nuestras posibilidades, esas dejémoselas a Dios, y eso es confiar en su providencia. Cuando empieza a asomarse la inquietud, la ansiedad, es mala señal, ¿verdad? Es mala señal. Y un buen ejemplo que se puede dar es porque hoy la gente considera que el tiempo pasa muy rápido. Dicen todos, no, es que el tiempo pasa muy rápido. Y tienen esa impresión de que la vida, el tiempo pasa muy pronto. Pues eso es en realidad un efecto de estar siempre pensando en lo que uno va a hacer después, no vivir bien el presente. Y por eso uno tiene la impresión que el tiempo pasa muy rápido, que la vida, los años pasan muy rápido, los meses, las semanas. Sí, es porque no vivimos intensamente el presente. Y es lo que nuestro Señor nos pide, que no nos afanemos del futuro. Sí hay que pensar en el futuro, pero de una manera razonable, no de una manera que esto nos quite la paz y que nos impida de hacer bien el deber presente. Entonces, ¿por qué los niños no tienen esa impresión de que el tiempo pasa tan rápido? Los niños en general tienen la impresión que el tiempo pasa más lentamente, porque ellos viven intensamente el presente y no viven en ese mundo de preocupaciones excesivas de qué va a pasar mañana, pasado mañana, etcétera. Y entonces eso
nos hace perder el sentido del presente. Así que cuando Dios nos presenta su cruz, nos presenta la cruz del presente, no nos presenta la cruz del pasado, no nos presenta la cruz del futuro. Y de hecho las gracias que recibimos a cada instante no son para llevar la cruz del pasado mañana, no son para llevar la cruz de hace un año. Son las gracias que Dios nos da para llevar la cruz del presente. Y esa es la gran ilusión de muchos cristianos que no viven bien su presente o que estamos tentados en este mundo de agitación, de muchas cosas, de muchas actividades, nos olvidamos de vivir bien el presente. Y es realmente en el presente que se puede merecer, porque yo no puedo merecer gracias para el cielo de lo que va a pasar pasado mañana o dentro de un año. Y lo que es del pasado, pues ya es del pasado y yo ya no puedo cambiarlo. Pues tampoco me sirve de nada estar pensando siempre en el pasado, porque eso no me hace merecer. Lo que me hace merecer delante de Dios son lo que hago actualmente en el presente actual. Y eso es muy importante entender eso. No es fácil practicarlo porque ciertamente estamos tentados a juzgar las cosas humanamente, y cuando uno juzga las cosas demasiado humanamente, pues entonces piensa que todo depende de él y que no depende también de Dios, principalmente de Dios. Incluso nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas humanas, pues son un don de Dios. Entonces son parte de la providencia de Dios. Lo que nosotros podemos hacer es parte de la providencia de Dios. Entonces hay que tener confianza en Dios. Pero lo que nosotros podemos hacer no es toda la providencia de Dios. Lo que podemos hacer nosotros es una parte de lo que Dios nos ha dado para ayudarnos, pero hay cosas que están fuera de nuestras fuerzas y Dios complementa su obra dándonos pues otras gracias, otras bienes que a veces ni nos esperamos y que Dios en su providencia vemos que nos ayuda y que nos protege de cosas que no dependen de nuestras fuerzas, de nuestro cuidado, de nuestra inteligencia. Entonces hay que tener confianza en esa ayuda de Dios. Cuando los hombres, hoy el hombre moderno tiene esa tendencia a querer prever todo, absolutamente, y eso no es posible prever todo absolutamente, no. Podemos prever muchas cosas, ¿sí? Y debemos hacerlo en la medida que es razonable, pero no en la medida que eso nos quita la paz, de que eso nos quita la serenidad y que nos hace tener negligencia por el momento presente. Es muy importante entender eso. Y si ya uno pasa esa medida, entonces ya uno está viviendo en la inquietud, y eso es faltar a la confianza en Dios. Entonces, no, en toda situación que vivamos en nuestra vida, aun si tenemos cruces o sufrimientos, lo que fuera, siempre debemos conservar esa serenidad interior, y es la medida justa para corresponder a la virtud de esperanza en nuestra vida práctica, ¿verdad? Es practicar la esperanza, es decir, en el sentido de que yo espero de Dios. Entonces, la esperanza no tiene límites en la medida que esperamos en Dios, pero sí tiene límites en la medida que yo debo vivir esa esperanza en mis actos de todos los días. Esa esperanza sí debe tener un medio de la virtud, como dice Santo Tomás. Todas las virtudes finalmente se refieren a las tres virtudes teologales, todas las virtudes humanas, cardenales, morales, que nos hacen actuar respecto a las criaturas. Finalmente todas ellas están inspiradas o movidas o motivadas
por las virtudes teologales. Todo lo que yo hago en mi vida es por amor a Dios. Todo lo que yo hago en mi vida es por motivos de esperanza, para ir un día al cielo. Todo lo que hago yo en mi vida es sometido a la fe en Dios. Entonces ahí está esa importancia de las virtudes teologales en la vida cristiana. Y entonces de nuestra parte hay que tener esa, pues sí, la preocupación de hacer bien nuestros deberes, pero no la inquietud. La preocupación no es la inquietud. La preocupación, la solicitud no es la ansiedad. Los santos eran muy solícitos de hacer la voluntad de Dios. 100%, todas sus fuerzas, toda su vida eran completamente para hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo no llegaba esta preocupación a la ansiedad, a la inquietud, porque la ansiedad y la inquietud por su misma naturaleza nos hacen perder la confianza en Dios y nos hacen daño y nos hacen faltar a la fe. Entonces no hay que llegar a ese punto. Guardemos siempre la paz, la serenidad en todo lo que hagamos. No estemos en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Como esas personas que siempre están pensando en el pasado, en lo que les han hecho, lo que les han dicho. O otros que están siempre pensando en el futuro, qué debo hacer para prever todo lo que va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de un año. Pues mientras eso no es excesivo, de una manera razonable, entonces está bien, podemos prever el futuro en una cierta medida, pero que no nos haga perder la serenidad, ni la paz, ni la confianza en Dios. Y vivir bien el presente, vivir intensamente el presente, eso nos ayuda mucho a santificarnos porque las gracias que Dios nos las da en el momento presente, no nos las da en el momento pasado, en el momento futuro. Y las gracias que Dios nos da ahorita, no nos las da para lo que voy a hacer mañana o pasado mañana, me las da para hacer lo que voy a hacer ahorita, en este instante. Y la fidelidad a la gracia consiste en eso, de vivir bien el momento presente, según las gracias que Dios me da presentemente. Esa es la fidelidad a la gracia. Y eso aporta mucha paz y mucho equilibrio, incluso psicológico, a las personas. Eso las equilibra mucho, eso de vivir bien el momento presente. Y no hacer de más de lo que se puede hacer. No hay que ser ambicioso, porque aquellos que quieren más de lo que pueden, más de lo que tienen, más de lo que están sus posibilidades, entonces viven en la inquietud. No, hay que hacer lo que está a nuestra portada, a lo que Dios nos dio, lo que nosotros podemos hacer. No debemos hacer todo como lo hace el vecino o como lo hace el que está delante de nosotros. No forzosamente, cada quien tiene diferentes talentos, diferentes capacidades, y no hay que ser ambiciosos de querer ser siempre mejor que los demás, porque tal vez no estemos llamados a ser mejores que los demás. Estamos llamados a hacer bien lo que podemos hacer bien. Entonces esa ambición o incluso esa envidia hace mucho daño al que la tiene, al que vive siempre comparándose a los demás y decir es que él tiene algo que yo no tengo y por qué yo no voy a tenerlo, etcétera. Eso es envidia. Entonces no debemos vivir así. Y también es muy bueno tomar en cuenta lo que nos dice la epístola de hoy, que es el espíritu en que debemos vivir. Entonces Dios nos pide que tengamos cuidado en qué espíritu vivimos, de qué manera vivimos. Y es lo que San Ignacio llama la discreción de espíritus. Es una actitud general, ¿verdad? Esa actitud general de esperanza, una actitud general de caridad, una actitud general de fe,
Esa actitud es un estado de ánimo, es un espíritu, y las personas que viven en ese espíritu, pues viven en el espíritu de Dios. Pero hay otro espíritu que no es el de Dios, y eso es lo que debemos ser capaces de diferenciar, ¿verdad? El espíritu de Dios nos lleva a ciertas cosas que el espíritu del mundo, o el espíritu de la carne, o el espíritu del demonio nos llevan a otra cosa. Pero a veces el espíritu del mundo, del espíritu de la carne, simula ser bueno, quiere parecer ser bueno y no lo es. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una cosa de otra? Pues debemos fijarnos bien los efectos que hace ese espíritu en nuestra alma. Como decía, puede ser la inquietud, puede ser esa falta de confianza en Dios, pero puede ser todo ese tipo de obras negativas que debemos discernir cuando frecuentamos un ambiente, un grupo de personas, o una familia, o una persona. Debemos ver qué espíritu tiene esa persona. Si una persona que es mundana, que está dada al espíritu de la carne, al espíritu del mundo, esa persona, pues no debemos tratar de no contagiarnos de su espíritu, porque nosotros somos naturalmente portados a imitar lo que hacen los otros, porque los hombres somos personas sociables y a veces tendemos a imitar lo que hacen las otras personas. A veces pensamos que lo que hacen está bien y entonces lo tratamos de imitar, pero no hay que ser ingenuos y pensar que todas las personas son buenas o que todas las personas actúan conforme al Espíritu de Dios, y que no haya personas que tengan un espíritu que es malo, que es un espíritu de la carne, un espíritu de orgullo. Entonces San Pablo en la epístola de hoy nos dice cómo vamos a discernir el espíritu de la carne. Aquellas personas que están animadas, a veces no es que sean completamente malas estas personas, yo no estoy diciendo que sean completamente malas, pero a veces tienen ese aspecto que nosotros debemos evitar, o que debemos tratar de no imitar, porque a veces hay unos cristianos que viven una vida doble. Los católicos liberales son capaces de vivir esa vida doble, que por un lado tienen una vida un poco mundana, tal vez no digo que sea siempre muy grave, pero sí tienen una cierta vida mundana, y al mismo tiempo tratan de rezar o de vivir su vida cristiana, lo cual es una contradicción, ¿verdad? Porque hay cosas que son, por ejemplo, ver ciertos espectáculos malos, pues no se justifica, ¿verdad? Pero hay católicos que ven eso y que hacen eso, y después van a misa. Bueno, entonces es una contradicción. Y entonces las obras de la carne hay que evitarlas, y hay que fijarnos bien en esas características para discernir dónde está el espíritu de mundo, el espíritu que no es positivo. Y cuando vemos estas cosas debemos decir como una alarma, ¿no? ¿Verdad? Cuando se prende el foco rojo que dice cuidado, vamos a tener cuidado, que aquí pasa algo que no está correcto o que no es completamente bueno. Entonces las obras de la carne que San Pablo dice son la fornicación, la deshonestidad, la lujuria, la idolatría. La idolatría hay que entenderla en el sentido más amplio. La idolatría es cuando uno está muy afeccionado a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, la avaricia, todo eso es idolatría. Después magia, la gente supersticiosa, las enemistades, la gente problemática, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Cuando vemos eso, o algo de esto, no digo todo, pero algo de esto, eso debe decir, bueno, cuidado con esta persona, cuidado con este ambiente,
cuidado con este libro, cuidado con este lugar, porque sentimos que hay ese espíritu que tiene las obras de la carne. Y después están los frutos del espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a discernir yo dónde está la presencia de Dios o la acción de la gracia? ¿En qué personas? ¿En qué lugares? ¿En qué libros? También puede ser en las cosas que leemos, que encontramos los frutos del espíritu. Esos son como las maneras de discernir, ¿verdad? Que ahí hay un ambiente bueno ahí, que eso viene de Dios y que eso es lo que yo debo buscar, ese lugar o esa persona, esas buenas amistades que me hacen acercarme a Dios. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Son, San Pablo dice, la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Es lo que, cuando vemos esas características, debemos decir, bueno, aquí está Dios. Esto es la persona que conviene tener amistad, ¿verdad? O esta es la lectura que me ayuda, que me sirve. Pero cuando vemos las malas características, pues debemos tener cuidado, ¿verdad? Ciertamente, a veces hay mezclas. Como decía, hay personas que están con un pie con Dios y otro pie con el demonio. Entonces son los católicos liberales que tienen esa propiedad que es propio de ellos, de mezclar lo bueno y lo malo, de estar bien con Dios y con el mundo, de hacer obras buenas y al mismo tiempo obras no tan buenas. Es el católico liberal, es una persona que es incoherente. Y eso es la característica del Concilio Vaticano II. ¿Por qué la Iglesia se ha hundido? ¿Por qué la Iglesia está en crisis? ¿Por qué hay tanta desgracia dentro de los católicos? Pues porque hay esa mentalidad de mezcla, de mezclar el bien y el mal, de ser buen cristiano, pero al mismo tiempo estar bien con el mundo, o tratar de rezar y después ver espectáculos o distracciones que son inmorales, de alguna manera mundanas o que no tienen nada que ver con nuestra fe, que la contradice. Entonces esa mezcla es lo que ha debilitado tantísimo el cristianismo, la cristiandad y la Iglesia. Eso ya tiene siglos y comenzó, podemos decirlo, con el Renacimiento, que es un movimiento que buscaba hay un buen renacimiento en el sentido de que ese fue adoptado por el Concilio de Trento y que fue algo positivo, pero hay un mal renacimiento en el cual se buscaba simplemente los bienes puramente humanos y todo por las fuerzas solo humanas. Entonces ese renacimiento pagano es peligroso y es lo que ha ido debilitando el cristianismo desde hace siglos. Después fue con ¿cómo se dice? La Ilustración, el Romanticismo, y todo eso tiene su historia que ha debilitado nuestra vida cristiana y es lo que ha dado hasta nuestra época ese tipo de católicos que llamamos liberales, que son una plaga sinceramente para la Iglesia Católica, que por eso la Iglesia Católica no ha logrado realmente volver a estar fuerte, a resurgir, a haber una verdadera renovación del cristianismo en los países cristianos, porque existe esa mentalidad liberal en los católicos, en el mismo clero, que no quieren hacer las cosas 100% bien, que están mezclando lo que es de Dios y lo que es del mundo, lo que es mundano, y eso hace que el demonio, los enemigos de Dios, pues tengan mucho poder, porque debilita el cristianismo. Entonces, mientras no
se haya purificado plenamente lo que debe ser la práctica de la fe, no sea una fe trastornada por ese espíritu mundano. Entonces pues no podrá haber un resurgimiento del cristianismo mientras los católicos no vean eso. Y es por eso que, por ejemplo, en la Fraternidad San Pío X, que Monseñor Lefebvre fundó y que al principio le dio todos los elementos positivos de la fe, de la doctrina, de qué es la tradición y cómo que debemos respetar, pero en los miembros de la tradición faltaba en muchos esa mentalidad de decir, bueno, entonces en la práctica debemos saber separar pues la cizaña del trigo, y debemos separar lo bueno de lo malo, debemos separar las cosas que no son plenamente cristianas de las que son cristianas. Entonces es una actitud de una cierta conciliación con el mundo que abre las puertas y que después poco a poco se va haciendo más grande y más grande. Y así comenzó también con ciertos, sobre todo que dirigían la fraternidad, que quisieron abrir una puerta hacia el mundo y comenzaron a acercarse a Roma, que ahorita a hoy está ocupada por nuestros enemigos. Entonces no hay que abrir las puertas de esa manera, hay que esperar a que Roma se convierta. Y entonces el hecho de esa apertura a Roma conciliar, pues ha debilitado la fraternidad, porque ya la misma fraternidad se está abriendo al mundo. Es una consecuencia de esa apertura a la iglesia conciliar, también esa mentalidad de querer estar bien con el mundo, y ciertas cosas poco mundanas, que no deben ser, que no deberían ser. Hace poco salió en la fraternidad, aquí en México, sacó el padre Fallarcuno un artículo sobre la moda cristiana. Entonces sí, la moda cristiana es importante y dice muchas verdades, pero él, por ejemplo, no critica los pantalones en las mujeres, y es signo de mundanidad, porque ese vestimenta en las mujeres no es correcta. Entonces, si no se critica eso, ese es un signo de que se está pactizando en cierta medida con el mundo. Y ese es el principal defecto que tiene ese artículo que sacó el padre Fallarcuna. Recientemente salió, y se habla de la moda, de dar principios generales, pero no entra en el detalle de decir el pantalón no es modesto, no es cristiano, las mujeres, no está permitido. Eso no lo dice porque teme que hoy ya los tradicionalistas que se han mundanizado, pues que vaya a haber alguien que no le guste o que no sé, entonces está pactizando con ese espíritu mundano de no recordarles a las mujeres que no están bien usar pantalones, no es cristiano. Entonces, así eso debilita mucho la falta de claridad en nuestros principios y discernir el espíritu del mundo del espíritu de Dios en nuestra vida cotidiana. Eso es el trabajo constante de una vida cristiana, porque aunque estemos bien, a veces de nosotros mismos sale esa tendencia al relajamiento, a la pereza, al pecado, a todo tipo de... También en nuestra naturaleza está esa semilla, esa herida que viene del pecado original, que estamos portados a hacer el mal. Entonces constantemente debemos estarnos sacudiendo para no dejarnos aflojar y empezar a retroceder en nuestra vida cristiana. Si no hay ese constante combate contra los vicios, contra nuestros vicios, nuestras tendencias malas, pues vamos forzosamente a decaer. Y eso no solo en nuestra vida personal, también en la vida social.
Entonces, si en la fraternidad ya no se recuerda que hay que siempre estar atentos a esa cuestión de la moda, pero bien, como debe ser, en todo, no solo recordar el problema de la moda de una manera general, sino también ir más al detalle. Y eso de los pantalones, pues es clave, es muy importante, porque una mujer que usa pantalones como hoy los usan, pues es una tentación para los hombres, es incorrecto, incluso una falta de caridad hacia los demás, hacia los hombres. Entonces no debería ser. Ahí se ve, son las obras de la carne, ¿verdad? La impureza. Entonces es una mala señal de que eso no se diga como debería ser dicho. Entonces esa mentalidad liberal ha entrado progresivamente en la fraternidad de San Pío X, y son uno de los síntomas que vemos, ¿verdad? Hay varios, pero eso es uno de los síntomas de ese pactizar con el mundo y decir no te preocupes, o aunque no se diga, simplemente con el hecho de no decirlo, de no condenarlo, entonces es como decir continúa. Entonces ya las mujeres van a usar pantalones. Y en la fraternidad yo siempre vi que se respetó eso, de las mujeres llevaban sus faldas, pero el mundo, los católicos liberales dicen no, es que hoy todo el mundo lo hace. Entonces ya se está perfilando esa mentalidad de que se acepte eso en las capillas de la tradición, y es espíritu mundano. Entonces los frutos del espíritu no corresponden a eso, ¿verdad? Como dice San Pablo, continencia, modestia, castidad, mientras que las obras de la carne son pues todo eso que fomenta las pasiones negativas. Entonces la vida cristiana está hecha de vigilancia, de cuidado en las cosas, y de ver cuáles son las motivaciones de todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, con qué fin. Ahí está el secreto para lograr bien nuestra vida cristiana. Pero en la serenidad, o sea, guardar siempre esa paz, esa tranquilidad, hacer siempre bien las cosas como podamos, pero vivir bien el momento presente. Ahí está el secreto de la santificación constante y más perfecta de nuestra vida cristiana. Vamos a pedirle a la Virgen María, vamos a pedirle hoy, que es también es el día de la fiesta de la decapitación de San Juan Bautista, que pues él fue decapitado por el mundo, porque él condenó las obras de la carne, y por eso Herodes lo mandó degollar, porque él condenó esos pecados, ¿verdad?, que debilitan la vida cristiana. Y la hija de Herodes, que bailó delante de él, pues le pidió como premio que la cabeza de San Juan Bautista, ¿verdad? Entonces esa crueldad del mundo, porque el mundo no le interesa la vida espiritual. Entonces esta mujer es la causa de la muerte de este gran precursor de nuestro Señor. Y se dice que ella después murió, como le gustaba danzar. Una vez había un lago congelado de hielo, y se puso a danzar en el hielo, y a momento dado se rompió el hielo, con el filo del hielo se le cortó a ella misma la cabeza. O sea, un castigo de Dios evidente. Entonces pidámosle a Dios que nos haga tener esa fidelidad a su espíritu y esa vigilancia, porque es muy fácil deslizarse en el espíritu del mundo, casi sin darse cuenta. Por eso es muy necesario guardar la vida de oración, guardar la vigilancia, y siempre tratar de reconvertirnos, porque toda la vida cristiana es una constante conversión a un estado mejor de virtud, de santidad. Esa es la vida cristiana de todos los días que debemos
llevar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.